Finalmente, el doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, nos dirigirá su mensaje. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto recibirles aquí en este extraordinario Palacio del Arzobispado, que hoy en día es la sede del acervo cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Saludo en primer lugar al presidente de la Asociación de Bancos de México, a Luis Robles, a Pepe Méndez Fabre, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, a Mario Vela, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Saludo también al subsecretario de Hacienda y Crédito Público y a todo el equipo del sector público que participan en el sector financiero, los presidentes de las comisiones y las autoridades que hoy nos acompañan. Pero sobre todo me da mucho gusto ver aquí y saludar a los representantes de las instituciones del sector financiero, a los presidentes y directores generales de los principales bancos, casas de bolsa, aseguradoras de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes son los verdaderos protagonistas, ustedes son los que hacen realidad la implementación de la reforma financiera. Antes de entrar al tema que hoy nos convoca, que es dar un primer recuento de los primeros resultados de la implementación de la reforma financiera, quiero referirme a un anuncio que esta mañana hizo la Comisión de Cambios con respecto a medidas preventivas adicionales para proveer liquidez en el mercado cambiario. Como ustedes saben, la Comisión de Cambios es la instancia que rige la política cambiaria en México, integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Como es del conocimiento de todos ustedes, el valor del dólar norteamericano con respecto al resto de las monedas en el mundo ha tenido una apreciación importante en los últimos días. El peso mexicano, desde el inicio del año al día de hoy, tiene una depreciación frente al dólar del 4.8%, y tan solo desde el viernes pasado, el 6 de marzo, tenemos una depreciación del 1.7%. Sin embargo, hay que reconocer que esto es parte de un fenómeno global. En este mismo periodo, por ejemplo, la moneda europea, el euro, ha tenido desde el inicio del año para acá una depreciación frente al dólar estadounidense del 14.4%. Tan solo del viernes pasado al día de hoy, el euro se ha depreciado frente al dólar 4.2%, es decir, el triple de la depreciación que ha tenido el precio mexicano frente al dólar. Lo mismo ha ocurrido con el dólar canadiense, que acumula en el año una depreciación del 10% frente al dólar. De hecho, si nosotros medimos el valor del peso mexicano frente a otras monedas, lo que observamos es que el peso mexicano se ha fortalecido. Por ejemplo, frente al euro, en lo que va del año, tenemos un fortalecimiento del peso mexicano frente al euro del 8.25%, frente al dólar canadiense del 4.54%. Frente al real brasileño nos hemos apreciado en más del 10%, 10.38%, y por ejemplo, frente al peso colombiano, el peso mexicano se ha fortalecido en 5.35%. Es decir, se trata de un fenómeno global de apreciación de la moneda de los Estados Unidos en anticipación a el cambio que esperan los mercados en la política monetaria de nuestro país vecino del norte. Estados Unidos es la economía que está creciendo, de las economías desarrolladas, que tiene las mejores perspectivas de crecimiento, y mientras en Europa, por ejemplo, o en China, estamos viendo un relajamiento de las condiciones monetarias para estimular el crecimiento, se anticipa que la autoridad monetaria en los Estados Unidos, la Reserva Federal, inicie un ciclo de alza de tasas en los próximos meses. Ante estas condiciones, hay que destacar que el peso mexicano, el mercado por el peso mexicano, ha tenido condiciones de funcionamiento ordenadas y con amplia liquidez. El peso mexicano es la octava moneda con mayor liquidez en el mundo y funciona aún en días como el viernes pasado, con altos niveles de liquidez y orden en el mercado. Sin embargo, ante estas condiciones externas, que insisto son parte de un fenómeno global, en el pasado mes de diciembre, la Comisión de Cambios decidió establecer un mecanismo de subastas condicionales que estaría disponible en caso de que en un solo día el peso tuviera una depreciación de más del 1,5%.
Esto ha ocurrido solamente en 2 ocasiones y se han puesto a la venta un total de 400 millones de dólares. El día de hoy, por la mañana, hemos anunciado, la Comisión de Cambios, que toma una medida adicional que tiene como propósito disminuir el ritmo de acumulación de reservas internacionales. Al respecto, hay que recordar que de 2009 a 2014, nuestro país ha acumulado en promedio al año 17.189 millones de dólares. Tan solo el año pasado, las reservas internacionales acumularon 16.458 millones de dólares. La última, al 6 de marzo, las reservas acumulan ya 194.938 millones de dólares. Y a esto debemos de sumar como un recurso de liquidez la línea de crédito flexible que tenemos contratada con el Fondo Monetario Internacional y que fue renovada a finales del año pasado por un monto adicional de liquidez de 70.000 millones de dólares. En este contexto, la decisión de disminuir el ritmo de acumulación de reservas lo que busca es asegurar que existan mayores condiciones de liquidez. Como lo anunciamos en el boletín conjunto entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, se pondrán a disposición a partir del día de hoy y durante los siguientes 3 meses, 52 millones de dólares al inicio de la jornada de operación, sin un precio mínimo. Al término de este periodo se evaluará la conveniencia de continuar o no con este mecanismo. Quiero insistir que la Comisión de Cambios seguirá atenta, como lo hemos estado todos los días, a el funcionamiento del mercado cambiario. El objetivo fundamental es preservar la estabilidad de la economía mexicana. Y así como a finales de enero anunciamos un ajuste preventivo al gasto público con el objetivo de consolidar la confianza en la trayectoria esperada de las finanzas públicas, haciendo que el ajuste ante menores ingresos por el precio del petróleo recaiga en una disminución del gasto público y no en un incremento de la deuda pública o el déficit gubernamental. Ahora tomamos medidas en conjunto el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para asegurar el orden, la liquidez y el buen funcionamiento del mercado cambiario, y seguiremos atentos en la Comisión de Cambios a la evolución del mercado cambiario, reconociendo que el entorno internacional representa un reto relevante para la economía mexicana. A final de cuentas, de lo que se trata es de proteger la estabilidad, y proteger la estabilidad significa proteger la economía de las familias mexicanas, y ese es un bien superior en el cual no escatimaremos decisiones para actuar con oportunidad para proteger. Ahora sí, si me permiten, entraré al tema que nos convoca, que es hacer un recuento de la implementación de la reforma financiera. La reforma financiera forma parte, como ya se ha dicho, de las 11 reformas estructurales que fueron impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su mandato. 11 reformas estructurales que fueron aprobadas y promulgadas en los primeros 20 meses de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y que tienen como objetivo hacer un cambio profundo en la estructura económica de nuestro país para promover un crecimiento mayor y más incluyente. Tal vez la reforma financiera fue una de las que menos atención por parte de la opinión pública, de los medios de comunicación, recibió durante su proceso de aprobación. Sin duda, en parte se debe a que fue una de las reformas que mayor consenso lograron. Pero esto no significa que no se trate de una de las reformas más profundas en la estructura económica del país en las últimas décadas. El objetivo de la reforma es muy claro y ha sido el mismo desde el principio: que en México haya más crédito y un crédito más barato para las familias y particularmente para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Tenemos un sistema financiero extraordinariamente bien manejado por hombres y mujeres especialistas financieros que hoy, particularmente en un entorno internacional como estamos viviendo, nos dan una gran confianza de que el sistema financiero está preparado para entornos como el que vivimos. Es un sistema bien capitalizado, con reservas adecuadas, con indicadores de liquidez suficientes conforme a las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, todos, banqueros, consumidores, usuarios y autoridades, reconocemos que hay una gran oportunidad para que la banca y otros intermediarios presten más
y lo hagan de forma más barata. Y ese es el objetivo de la reforma financiera. Quiero, en primer lugar, reconocer a mucha gente que participó en el diseño y aprobación de la reforma financiera. En primer lugar, a la banca misma. Recuerdo al inicio de la administración una reunión de trabajo que tuvimos con el comité directivo, el comité ejecutivo de la ABM, en el cual lo que tal vez, a lo mejor para sorpresa de algunos de los que estaban ahí, era Jaime Ruiz Sacristán quien presidía la ABM en aquel entonces. En la reunión lo que les pedimos es: no nos den opiniones, dennos textos, dennos propuestas concretas de reformas, de adecuaciones a la ley que sirvan para que ustedes puedan prestar más. Con la convicción de que el crédito no se puede impulsar por decreto. Tienen que crearse las condiciones en el mercado, en oferta y demanda, para que exista mayor crédito. Y de esta manera recibimos recomendaciones puntuales, concretas, de parte de la Asociación de Bancos de México y del resto de los intermediarios financieros, que fueron parte esencial de la reforma financiera. Quiero destacar de manera muy importante la contribución a la reforma que hizo el Banco de México. El doctor Agustín Cárceles y su equipo de trabajo, sin duda, fueron parte fundamental del trabajo que permitió llevar a cabo una iniciativa para modificar 34 leyes. Por supuesto, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el equipo de la Secretaría de Hacienda y todas las autoridades en la materia colaboraron para preparar lo que sin duda era una buena iniciativa. Pero de tener una buena iniciativa a tener una buena ley hay un tramo muy importante. Y ahí es donde quiero destacar que esta reforma financiera fue uno de los productos más importantes, más constructivos del Pacto por México. Quiero reconocer y agradecer el apoyo de todos los integrantes del Pacto por México, particularmente desde aquí un agradecimiento y reconocimiento al apoyo invariable y con convencimiento a esta reforma que tuvimos de César Camacho, de Gustavo Madero, de Jesús Zambrano y de todos los integrantes de la mesa del Pacto por México. A final de cuentas, con el respaldo del Pacto por México, el presidente de la República, el 7 de mayo de 2013, presentó la iniciativa de reforma financiera a la Cámara de Diputados como Cámara de origen. Y si teníamos una buena iniciativa, sin duda tenemos una mejor reforma gracias al trabajo de las y los legisladores. Particularmente la Cámara de Diputados, donde se logró una aprobación con un gran consenso de la reforma financiera algunos meses después, en noviembre de en septiembre de 2013, se hicieron más de 500 cambios, propuestas de los distintos grupos parlamentarios, todas ellas para darle una mejor vocación social, una mayor efectividad y en algunos casos simplemente mayor sencillez a la reforma financiera. Quiero agradecer a los distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados que apoyaron con entusiasmo la reforma financiera, encabezados por los entonces coordinadores parlamentarios Luis Alberto Villarreal, Silvano Aureoles y por supuesto Manlio Fabio Beltrones, y a todo el equipo de Arturo Escobar y a todo el equipo de los diputados y diputadas que trabajaron con gran ahínco en esta reforma. Y después el Senado de la República, en diciembre de 2013, aprobó sin modificaciones la minuta turnada por la Cámara de Diputados. Y así, en enero de 2014, el 10 de enero de 2014, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma financiera. Un trabajo de más de un año para llegar al evento de promulgación. Y ahí empezó el siguiente reto: el hacer que la reforma pasara de la ley a la realidad, de los cambios legislativos a la acción, que se notara en el monto del crédito, en la calidad de los productos, en las tasas de interés, en las comisiones, en la competencia. Y sin duda alguna, hoy, a un poco más de un año de distancia de la implementación de la reforma, vemos resultados, primeros resultados que son alentadores. La reforma, como se ha dicho aquí, tiene 4 objetivos fundamentales. El primero, lograr una mayor oferta de crédito, mayor y mejor oferta de crédito por parte de la banca comercial
y los intermediarios. Esto no se puede lograr ni se debe lograr por decreto. Tienen que crearse mejores condiciones para que la banca pueda generar mejores créditos. Y esto se logra fundamentalmente a través de fortalecer el Estado de Derecho. Por ello, la reforma no solamente fue una modificación a la legislación bancaria, se modificó la legislación mercantil, la ley de concursos mercantiles, reglas administrativas y, por supuesto, reglas bancarias. 34 ordenamientos en total, incluyendo una nueva ley para regular a las agrupaciones financieras. Con ello lo que se busca es darle certidumbre jurídica al acto de crédito, particularmente reducir los costos de cobranza para las instituciones de crédito. Y con ello se logra, a final de cuentas, reducir el costo del crédito. Y eso es lo que estamos viendo. Algunos elementos específicos, por ejemplo, en la materia concursal, es que hoy en día las empresas que entran a concurso mercantil pueden seguir recibiendo financiamiento para proteger el valor de los activos, proteger la cartera crediticia y, por lo tanto, lograr mejores condiciones de crédito desde el principio. El segundo elemento de la reforma es introducir mayor competencia en el mercado de crédito, mayor competencia entre los bancos, mayor competencia entre los intermediarios financieros. Se tomaron medidas muy específicas, muy puntuales, desde el permitir la subrogación de hipotecas, de la cual ya se ha hablado aquí, tanto Fernando Portela como Luis Robles hablaron ampliamente de ello, que está ya dando resultados y que se están logrando. Vimos los testimoniales que familias mexicanas puedan reducir el costo del crédito hipotecario, hasta medidas como prohibir las ventas atadas, el que no se pueda para otorgar un crédito hipotecario, exigir que el seguro inmobiliario se adquiera con una aseguradora del mismo grupo financiero, por poner un ejemplo. Estamos viendo también cómo las distintas medidas para protección de los derechos de los usuarios empiezan a tener resultados, desde la creación del buró de intermediarios financieros, que da mayor información a los usuarios del crédito antes de contratar un producto, hasta las medidas específicas para impedir la existencia de las llamadas cláusulas abusivas en los contratos de crédito. El tercer pilar de la reforma financiera es la banca de desarrollo. Se trataba de redefinir el mandato de la banca de desarrollo para que conserve su solidez financiera, sus niveles de capitalización y solvencia, pero al mismo tiempo que juegue un papel mucho más activo como instrumento del Estado mexicano para promover el mercado de crédito. Si se llama banca de desarrollo es porque en primer lugar debe de desarrollar los mercados de crédito. Y el objetivo de la banca de desarrollo no es competir o desplazar a la banca comercial, es hacer equipo con la banca comercial para lograr un mayor desarrollo, un desarrollo más incluyente del crédito y el ahorro. Y los resultados están a la vista y sin duda alguna son muy positivos. El presidente de la República puso un objetivo ambicioso para el año 2014, que el crédito de la banca de desarrollo, el crédito directo e impulsado, superara el 1.15 billones de pesos. Hoy me da mucho gusto informarles que la banca de desarrollo, las 7 instituciones de banca de desarrollo superaron la meta y alcanzaron 1.2 billones de pesos de crédito directo e impulsado. Algunas de las instituciones con crecimientos notables, tal es el caso de Banobras, con un crecimiento superior al 30%, o Bancomext, una institución que prácticamente pasó casi una década al hilo de la liquidación y que hoy ha regresado a tomar un papel fundamental para financiar a las empresas exportadoras mexicanas, particularmente con énfasis en las pequeñas y medianas empresas exportadoras. Y finalmente, el cuarto pilar de la reforma financiera es preservar la solidez, la solvencia de nuestro sistema financiero. A partir de la crisis de 1994-1995, inició un periodo largo, arduo, de reconstrucción de nuestro sistema financiero. Y hoy tenemos uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo. De hecho, el nivel de capitalización de la banca mexicana es muy superior
a los estándares internacionales y es superior al promedio de la capitalización de las instituciones bancarias, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y esto es algo que debemos de preservar, aún en los entornos de mayor volatilidad y de mayor riesgo. Y por lo tanto, un capítulo muy importante de la reforma financiera va precisamente para establecer reglas más claras, más precisas y permitir que haya procesos regulatorios que den certidumbre a la banca y certidumbre a los usuarios. De hecho, México fue uno de los primeros países en adoptar en ley y de manera plena los estándares de Basilea III. Quiero destacar que en conjunto, junto con la reforma, como ya lo dijo el subsecretario de Hacienda, junto con la reforma financiera, se aprobó una nueva ley en materia de seguros. Es una ley que después de un periodo de 2 años de transición entrará plenamente en vigencia en unas cuantas semanas, y quiero agradecer de manera muy particular a todos los intermediarios de la industria de seguros que han participado de manera muy constructiva y comprometida en lograr que la implementación de esta nueva ley también sea un éxito y que tiene como propósito disminuir el costo de los productos de seguros y sobre todo lograr una mayor penetración de los productos de aseguramiento en la economía mexicana. A final de cuentas, el objetivo de la reforma financiera es que exista más crédito. ¿Cómo vamos en esto? A diciembre de 2014, el financiamiento interno al sector privado como proporción del PIB ascendió a 29.2%. Esto significa 3.5 puntos más del Producto Interno Bruto que al cierre de 2012, cuando representó 25.7%. La meta en la reforma financiera es que hacia el final de la década tengamos una penetración de por lo menos el 40%. Claramente vamos en ruta para lograr este objetivo conforme la implementación de la reforma financiera avanza. Con respecto al sector, uno de los sectores más importantes que tenemos en la aplicación de la reforma financiera, que son las pequeñas y medianas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, hay que destacar que en este 2014 el crédito de la banca comercial a las MIPYMES creció en 9% y además se redujo la tasa de interés en promedio hasta en 8 puntos porcentuales. Esto muestra no solamente que la reforma financiera está funcionando, sino también el compromiso que tiene la banca mexicana, la banca comercial mexicana, de apostarle al desarrollo, al crecimiento de quienes son los creadores de 3 de cada 4 empleos en México, que son las pequeñas y medianas empresas. Quiero destacar que la reforma financiera tiene un objetivo muy particular y muy importante, que es incrementar la inclusión financiera como un camino para la inclusión social. Y en ello es de particular importancia la inclusión del crédito a las mujeres. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.